Bien, sin duda es de admirar lo importante que ha sido este siglo XIII para la Iglesia. Los santos que aquí se han nombrado en estos últimos episodios, hoy en el 53, no han sido santos de poca fama. Y posiblemente en la medida que nos vayamos acercando más a nuestro tiempo, pues más se nos harán conocidos muchos de las personalidades que serán nombradas en esta serie. Domingo de Guzmán, particularmente a mí me hace pensar en muchas cosas, ¿no? Voy a tratar con la ayuda del Espíritu Santo de encerrar algunas ideas principales de lo que de él podemos aprender. Uno de los primeros puntos importantes que siempre hay que destacar en todo individuo es la importancia o los frutos que da tener unos padres sin duda con una fe creyente, una fe como dice el texto encumbrada, es decir, bien dirigida. La fe, cuando a veces lo reflexiono de una manera muy simple, insisto, muy simple, quizás hasta injusta. La fe a veces uno la puede dividir como en dos partes, ¿no? Porque la tercera sería no tener fe o no importarte nada de la fe, pero no es el punto que quiero destacar. La primera yo la llamaría dentro de esas dos partes una fe popular, una fe inmadura, una fe de niño. San Pablo de hecho lo dirá así en una de sus epístolas: cuando somos niños, pues pensamos como niños y actuamos como niños, pero cuando somos adultos, obviamente Dios nos va a pedir evolucionar hacia algo más maduro, más comprometido. Muchísimas personas se quedan en una fe muy ritualística, muy de momento. Ahorita que viene la Semana Santa, es abarrotar las iglesias y buscarme mi agua bendita, mi domingo de Ramos, mi palma bendita, es visitar los 7 templos y ya después sigo con mi vida normal. Entonces, sentimos como que le cumplimos a Dios cuando hacemos esos actos, pero en esencia no. O sea, y Dios, que además es todo, Dios es la profundidad más allá de lo que nosotros podemos ver. Dios quiere formar parte de nuestras vidas todo el año. Dios quiere formar parte de nuestras decisiones, de nuestros momentos, de nuestros compromisos, de todo. O sea, Dios no quiere dejar nada por fuera de nuestras vidas, ¿no? O no se quiere quedar fuera de todas las cosas de nuestras vidas. Eh, con Domingo uno aprende, no sé cómo habrá sido el contexto de los padres de Domingo Guzmán, pero cuando se habla de una fe encumbrada, como en ascenso, como dirigida hacia algo, es el otro tipo de fe que yo creo que es más cercano al ideal cristiano. Nunca será una fe perfecta porque no somos perfectos, pero sí que estemos caminando hacia un estado de gracia, de perfección. La perfección no entendida bajo cualidades humanas, no se trata de no equivocarnos en la vida. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el dogma de la infalibilidad papal. No es que el Papa no pueda meter la pata en un discurso, además lo ha hecho. eh, Sino que en sus decisiones trascendentales, o en este caso cuando proclama dogmas, opiniones, doctrinas o encíclicas, pero más que todo hacia los dogmas, y principalmente hacia los dogmas, ahí es imposible que el Papa se equivoque porque ahí actúa la infalibilidad, actúa la acción del Espíritu Santo. Y eso es tan cierto que la Iglesia ha tenido papas en su historia que, bueno, no han sido virtuosos en nada, o muy pocas cosas, y aún así nunca estos papas han proclamado verdades de fe que después sean contradictorias a la verdad. Por ejemplo, decir que María no fue virgen, aunque no subió a los cielos en cuerpo y alma. O sea, los dogmas se han preservado, y se han preservado por la promesa de Cristo, que ni las fuerzas del infierno podría contra ella. Pero Cristo nunca nos garantizó papas perfectos, porque para empezar, el primero que fue Pedro, la primera cabeza de iglesia, pues no lo fue. Entonces, como padres, viendo lo importante de tener hijos y educarlos en la fe, eh, que además es un tiempo muy finito, se va muy rápido. Yo rescato lo que decía un hombre que no se caracterizaba por sus virtudes espirituales, pero que era un psicoanalista como Sigmund Freud, que él decía que el carácter en el individuo se formaba hasta los 5 años. Mi hijo acaba de cumplir 5 años. Posiblemente muchos aspectos de su carácter y de su personalidad ya están consolidados en ese esquema básico, que después ya irán desarrollándose en otras cosas. ¿Ok? Pero yo siempre he tenido eso presente y con mi esposa lo he compartido. Además que mi esposa también tiene formación pedagógica y con todas estas corrientes del pensamiento psicológicas también, porque es parte de la formación de un docente. Hemos hablado en algunos puntos de esto,
de cómo hemos tenido claro que desde que nuestro hijo nació hasta este momento que acaba de cumplir 5 años, estábamos en la parte de formación de su carácter. Todavía falta, no es que ya vamos a tirar la toalla, al contrario. Pero ya hay mucho, mucho de lo que él va a hacer en su vida, ya está ahí en su corazón, en su mente. Por eso es que esto no es para después. Esto no es para cuando ya tengan 18 años y decidan en qué creer, no. Es que si nosotros no inculcamos la fe desde estas primeras etapas de su vida, créanme que no vamos a tener hijos creyentes, practicantes, o por lo menos que reconozcan a un Dios que está allí para ellos. Otro punto importantísimo que tenemos que destacar es esta figura de este tío, que era el arcipreste don Gonzalo de Asa, que por el apellido tiene que haber estado vinculado hacia la parte materna, que le dio formación moral y cultural, pero además esmerada. Esa palabra me parece fundamental. A nuestros hijos hay que enseñarle también desde muy temprano eh, formación en valores. Y los valores no algo abstracto, o sea, esto está mal, esto es robar. Hay cosas que no tienen grises, hay cosas que son, ahorita estoy tratando de hacer el ejercicio, cómo lo haría Dios, cómo lo pensaría Dios, cómo lo razonaría Dios para aplicarlo en mi vida. Pero ojo, esto no es nada más que esté enfocado a los niños, es que nosotros ahorita, así no hayamos tenido el mejor acompañamiento, así nuestra fe haya sido en un nivel de mediocridad, en la vivencia del hogar, no sé cómo haya sido la fe de cada uno, no es mi caso, porque además tengo que, siempre rescato mucho en este punto, lo importante que fue para mí el haber podido vivir con mi abuelo materno, que muchas de las cosas de admiración hacia Dios que yo hoy puedo tener a edad muy temprana lo vi en él. O sea, no fue que no fue que él se sentó a explicarme cosas de fe, no. Creo que de hecho muy pocas veces lo habrá hecho, pero yo veía en él ese compromiso, esa devoción por esa fe que estaba encumbrada. No era una fe básica, era orar en las mañanas, era orar en la noche, todos los días, era ir a su misa bien vestido, era molestarse si de repente no íbamos o salir a una hora, así le tocaba irse solo porque a la misa no se llegaba sobre la hora, sino unos 20, 30 minutos antes de que fuera a iniciar la ceremonia. Deja muchas lecciones. Entonces, a mí a veces una de las cosas que me preocupa con mi hijo no es que uno se crea el mejor, porque de repente la peor influencia que puedan tener los hijos precisamente seamos nosotros mismos, porque es con quien más convive, ¿no? Si nosotros no sabemos medir nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros diálogos en el hogar, pero también esas influencias externas. Hoy a mí me encantaría que además del amor, porque sin duda mi hijo goza del amor de toda su familia, también podamos contar con personas que le refuercen y no lo acomoden al mundo. El pensamiento del mundo no es el pensamiento de Dios y eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Como piensa el mundo y hablamos de modas, corrientes, ideologías, tendencias, preferencias, como lo quieran llamar, no son los pensamientos de Dios. Tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos, nos dice el Señor en la palabra. Ahorita no recuerdo exactamente el libro, pero sí sé que eso está allí, en el Antiguo Testamento principalmente. Así avanza este joven que además despierta su vocación hacia la vocación sacerdotal entre ese periodo que pudiera decirse que fue entre los 7 y los 14 años. Fíjense que el Código de Derecho Canónico considera un niño maduro para, por ejemplo, acceder al sacramento de la comunión. La confirmación precisamente es a partir de los 7 años. Ya se cree que el niño tiene un juicio de valor un poquito más constituido para poder ir empezando ese ejercicio tan importante de tomar decisiones. Hay otro, ya a partir de aquí pues ya son actividades, tareas. Ahora voy a centrarme en dos cosas importantes, las semillas y los frutos. San Agustín, estamos hablando de 1000 años antes de la existencia de Domingo Guzmán. 1000 años, no 100, 1000, porque Agustín es del año 300 y Domingo también, de 1300. Que yo le digo a mi esposa que muchas veces uno no sabe ni para quién trabaja ni para qué tiempo. Y eso cuando yo lo interioricé, me tranquilicé. Ya yo dejé de estar pendiente de cuántas reproducciones, cuántos likes, si le dan, si me gusta, si no me gusta. Eso lo descarté de la actividad pastoral que humildemente hacemos desde este ministerio. Pero sí no dejar de trabajar.
porque de repente no serán 1000 ni llenaremos un estadio, pero de repente un alma que en algún momento escuche esto, en un momento no por mí, sino por el Dios que descubra a través de ella, salve, se convierta, detenga un suicidio, detenga un aborto, se motive a cambiar su vida. Y esos son los frutos que podemos desear. ¿Qué pensaría San Agustín que 1000 años después sus reformas y sus modos de vivir, su forma de vivir, su regla, iba a ser tomada por una orden tan importante? Y ya les voy a explicar por qué es tan importante como la orden de los dominicos. Porque además, hoy, año 2022, yo soy un fiel seguidor en cuanto a formación de un sacerdote que lo he nombrado mucho en series, en diferentes momentos, que es Fray Nelson Medina, que es de la Orden de los Predicadores y que además es un sacerdote que predica impresionantemente. Para mí tiene algo diferente, algo diferente. Entonces, esos frutos se van viendo con el tiempo. 1000 años después, San Agustín ve todavía su obra inspirada en un hombre que además era un santo, sin duda, y 700 años después, eh, yo me nutro de alguien que forma parte de esta orden de los predicadores. Entonces, veamos que el tiempo, para el Dios el tiempo es irrelevante y nuestras labores de repente ni siquiera sabemos que para dónde van a aterrizar. No es lo importante es hacer la labor que nos corresponde, ser misioneros. Si no se puede presencial, pues será en lo digital, pero ser misioneros de Cristo. Y ojo, no porque estemos por encima de nadie, es porque precisamente eso nos mantiene en conexión, información, en ese diálogo permanente con Dios. Entonces, la importancia del obrar y no seamos tan pasivos, y con respeto lo digo a quienes siguen esta serie u otra, no seamos tan pasivos, no seamos solamente receptores de bonitos mensajes. Nosotros también podemos plantearnos proyectos pastorales, tengamos la edad que tengamos. ¿Saben qué he aprendido yo? Yo últimamente tengo un tiempo en mis estados de WhatsApp, eh, colocando videos que no siempre son católicos, a veces son pensamientos de psicólogos, gente que habla de temas de formación, de educación, y a veces sí tiene que ver mucho con la fe. Y los publico allí. Yo tengo mis contactos, no los he contabilizado, pero tengo más de 100 contactos debo tener. Y a veces, mire, publico algo y alguien me dice: Luis, pásame ese video, Luis. Eso también es una forma de evangelizar. De repente te puedes hacer una persona que con tu formación, mira, compartes unos audios y lo haces un grupo de amigos, amigos de Cristo, y por ahí empiezas a evangelizar. Y sí, es verdad, ahorita todo el mundo está metido en un grupo, ahorita todo el mundo está haciendo algo, pero tú das a Dios lo que tienes y te mantienes en conexión con Él. Y además lo interesante de esto es que lo único que necesitas a veces tener a la mano es la palabra de Dios, es la oración y ya, y con eso basta. Domingo Guzmán, hay una historia que no está acá, pero que yo recuerdo haber oído, que él fue el santo, perdóneme si no estoy en lo correcto, pero tengo entendido que así fue, él fue el santo que recibió el rosario. Es decir, el rosario, la devoción al rosario, es decir, de lo que estamos hablando, lo recibió Domingo Guzmán, de María Santísima. Entonces eso quiere decir que sin duda estamos hablando de una persona de tamaño intelectual, de tamaño moral. Y además, hay algo que más nos tiene que sorprender de todo esto: los frutos de un fundador. Y cuando a veces se habla más de uno de tus discípulos que de ti mismo. Gloria a Dios por eso. Santo Tomás de Aquino, doctor angélico de la Iglesia, el, el que prácticamente construyó con la suma teológica todos los componentes morales de nuestra fe que hoy conocemos y practicamos, que tuvo una mente, por eso se le dice doctor seráfico, porque además fue un hombre que tenía una sabiduría de los ángeles. Doctor angélico es el título. De hecho, la Iglesia Católica lo nombró doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad. O sea, 3 títulos en que recae en un solo hombre. Nació 3 años, si no estoy leyendo mal, después de la muerte de Santo Domingo Guzmán. Bueno, perdón, no 3. Domingo Guzmán muere en 1221 y Santo Tomás de Aquino nace
en 1225, así sí, 3 años, 4 años, pues vamos a colocar, después de la muerte de Domingo Guzmán. Es decir, que físicamente no se conocieron. Santo Tomás de Aquino perteneció a la orden de los predicadores de Domingo Guzmán. Muere muy joven, murió en 1274, 48, 49 años, prácticamente casi igual que Domingo Guzmán. Y vean todo lo que esta gente hizo por nosotros. Oye, a veces le estamos preparando el camino, a veces estamos llevando a alguien a la tierra prometida, así nosotros no podamos entrar en ella. Y qué hermoso es cuando tú te das cuenta que la labor va rindiendo frutos. Y termino con esto. Hoy muchas congregaciones se preocupan, se desvelan, porque se están quedando sin religiosos, sin religiosas, sin vocaciones, valga la redundancia. Algunos carismas tropiezan en la sequedad, sus ramas se van secando, se van quedando sin frutos y han tenido que emigrar inclusive a la mirada de los laicos, que somos un gran apoyo para la iglesia, pero no somos consagrados, no estamos dentro del sacramento del orden, ¿okay? del sacerdocio, de la vida religiosa, en este caso de las mujeres, las hermanas o monjas. Esta congregación, y en este siglo, porque es el mismo siglo de Clara de Asís, estamos hablando de santos fundadores. Esta congregación dice en una parte del texto, ya hacia el final, que esta orden perfectamente estructurada y de más de 60 comunidades en funcionamiento, bueno, agotó a Domingo Guzmán. Guzmán fue una semilla que se murió dando fruto. Lo que decía Cristo en el Evangelio, para que la semilla dé fruto tiene que morir. Domingo Guzmán es como ver la labor de la Madre Teresa de Calcuta, que sí murió muy anciana, porque así lo dispuso Dios, pero se quita como una pasita arrugada, agotada, doblada, los dedos tullidos, con ampollas, con callos, que solamente se dividía su día en 3, un tercio a la oración, un tercio a las actividades, a la labor, y el otro tercio para dormir. Creo que era algo así la vida tan sencilla de Teresa de Calcuta, pero además fíjense toda la magia que hizo en el buen sentido de la palabra magia. Entonces las órdenes no se están secando porque el mundo avance hacia otra cosa, porque efectivamente si nosotros le vamos a dejar el criterio vocacional de nuestros carismas al mundo, el mundo nos la va a secar todos. Todas las órdenes se van a secar, todas, porque el pensamiento del mundo, repito, no es el pensamiento de Dios. Las congregaciones tienen hoy que tener superhéroes, como este siglo XIII lo tuvo. Hay que ver lo que implica colocar en un mismo siglo a los santos que he nombrado en estos episodios. O sea, es algo verdaderamente de admirar. Si eso ha sido tan provechoso es porque eran santos que inspiraban, que movían. Estamos hablando de un San Antonio de Padua, de un San Buenaventura, de una Clara de Asís, de un Domingo Guzmán. Ya más adelante voy a hablar para que tengan una idea de lo que viene por allí. Francisco de Asís. O sea, escucharon bien, Francisco de Asís. Tomás de Aquino, que lo estoy nombrando ahorita. Y por ahí cerraría, porque hay más, pero que tampoco me puedo quedar pegado a un siglo. Santa Eduvigia, fíjense que aparece por aquí también, que pudiera ser nuestra próxima invitada la semana que viene. Muy venerada, sobre todo por temas de vivienda. Yo me acuerdo que en la iglesia de San Agustín hay una imagen y le colocaba muchas casitas cuando la gente está buscando vivienda. Bueno, cada santo se hace acreedor de alguna intercesión. Pero esto es lo importante. Miren, tener una época que haya tenido tantos santos, porque eran hombres radicales, entregados al pensamiento de sus vidas a Dios. Si eso no lo vemos ahorita en nuestras congregaciones, tenemos que preguntarle a Dios, no al mundo, qué está pasando. Mientras las respuestas de sequedad las busquemos en el mundo, nuestras ramas se van a seguir secando, porque el mismo Cristo lo diría: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece unido a mí da fruto, pero el que se separa se seca, no dará fruto. Y al final lo que no da fruto, usted tiene una rama y la separa del tallo principal, se va a secar. Durará un tiempo viva, pero algunos más, otros menos, pero va a morir. Porque tiene que estar unida a la vid, y la vid es Cristo. Así que bueno, gracias Dios, gracias Domingo Guzmán
por este descubrirte, por este conocerte, por tu labor, por tu obra, porque insisto, 1700 años después, 700 y tantos años después, yo hoy veo tu obra, eh, quizás 800 ya, porque si fue en 1221, ya vamos al 2022, serían 800 años, si no me equivoco. Pero más allá de eso, es gracias porque hoy todavía, ya un milenio casi después de tu vida, de tu partida, todavía este pecador que está acá admira esta labor y se nutre sobre todo de personas de tu congregación, como otros tantos fundadores que también he tenido la oportunidad de compartir con los carismas. Agustín es un caso, eh, San Enrique de Osorito otro caso, las mismas carmelitas, que también tuve la oportunidad de compartir con ellos algunos momentos de evangelización, los carmelitas descalzos y los calzados también, porque al final, bueno, Teresa pertenecía a los calzados, pero después hizo la reforma. Además, están por ahí también caminaría un San Juan de la Cruz, que ya llegaremos a esto, porque ya estamos próximos a llegar a este siglo XVI, donde aparecerán otra cantidad de santos verdaderamente de delicia para el conocimiento y para nuestras vidas. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.